esta mañana me gustaría hablar de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Y muchas personas dicen, pastor, pero usted habla muchas veces o habla muy a menudo de las dificultades, de que vamos a enfrentar luchas y pruebas. Y es que no podemos abstraernos de este tema. Todos en un momento de nuestra vida enfrentamos dificultades, ya sea un niño, un joven, un adulto, en cualquier etapa de nuestra vida enfrentamos dificultades. Pero lo importante es que Dios no nos deja en esos tiempos. Dios es fiel. Y por eso en esta mañana vamos a hablar de la fidelidad de Dios en momentos difíciles. Y en Primera de Reyes nos describe una historia donde los protagonistas son el profeta Elías y una viuda de la región de Sarepta. Quizás usted no ha oído antes esta historia, quizás usted la conozca de memoria, pero lo importante que vamos a hablar es cómo Dios usa a una mujer totalmente desconocida para glorificarse y para que la fe de esta mujer se fortalezca. Así que el nombre de esta mujer la conocen todos como la viuda de Sarepta, pero nadie sabe cómo se llama, porque en la Biblia no lo menciona. Y eso es muy importante, saber esto, que no se menciona, y esta es una interpretación mía, y es que Dios también se interesa por las personas anónimas. Usted sabe que hay personas que nadie las nota, pareciera que no existen. Y que muchas veces estas mismas personas sienten, bueno, es que a mí yo no le importo a nadie, nadie se preocupa por mí, si yo dejo de existir nadie se va a dar cuenta. Para estas personas invisibles que no tienen nombre para la mayoría, Dios también se preocupa. Dios también quiere hablarles. Dios también quiere decirle que les ama y que son importantes para Él. Por eso no la conocemos como la Elizabeth, la viuda de Sarepta, o María, la viuda de Sarepta, simplemente como la viuda de Sarepta. Como vemos muchas personas que quizás para otras no existimos, pero para el Señor sí existen. Y esta mujer estaba en una ciudad de Sidón, donde lo que hoy lo conocemos como el Líbano, donde recientemente escuchamos en las noticias que había guerra, donde niños estaban sufriendo, y que en estos momentos, al igual que en ese tiempo de la mujer de Sarepta, igual que hoy, muchos están sufriendo hambruna, necesidad, están pasando por penurias. Así que la palabra del Señor no se abstiene de hablar de las cosas importantes. Y esta mujer anónima representa precisamente a todas estas personas que no tienen tampoco una relación cercana con Dios. Recuerde que esta mujer era de Sarepta, de la región de Sidón, lo que se conocía como el Líbano, no era israelita. Y al no ser israelita era considerada como pagana, seguidora de otros dioses, pero no del Dios de Israel. Y para el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas orgullosos de ser el pueblo de Dios tenían a estas personas como no importantes, casi que como un cero a la izquierda. Así que esta mujer anónima representa precisamente a todas estas personas. Así que es importante que nosotros pongamos atención a esta historia, porque a través de esta historia, entre el profeta Elías y esta mujer, podemos aprender acerca de muchas cosas, entre ellas la fe, la provisión divina y el poder de Dios entre la vida y la muerte. Todos estos temas en una conversación, en un momento en que Dios empieza a activarse, empieza a moverse en medio de una mujer que no le conocía, una mujer que no era israelita, pero que Dios quiere demostrar su poder aún cuando aquellas personas no creen en Él, aun cuando no le conocen, Él quiere revelarse a ellas. Así que para darle un contexto a esta historia, debemos de remontarnos a Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1, pero yo voy a empezar esta historia más adelante narrándola a partir del versículo 8. Pero en el versículo 1 se hace notar que esta nación, no solo la nación de Israel, se había desviado del Señor, contaminándose con otros dioses, le había dado la espalda a Dios. Y Elías estaba muy preocupado por eso. Así que como resultado, Elías entonces empieza a orar al Señor y pide que se detenga la lluvia,
que por 3 años y medio la lluvia se detuvo y hubo una gran sequía en ese lugar. Y eso es muy importante que nosotros notemos la importancia de la oración. La importancia de la oración. Cuando nosotros oramos fervientemente al Señor, Él no está ausente, Él escucha. Así que Elías ora, pero con la intención de que las personas se vuelvan al Señor. Y aquí es algo muy importante, porque últimamente hemos escuchado a una iglesia que condena, a una iglesia que divide, pero aquí vemos a un siervo de Dios que ora para que la gente se vuelva a Dios. Y ese es el mensaje del Señor. El mensaje de Dios es de esperanza. El mensaje de Dios no es de juicio y condenación. El mensaje de Dios es, mire, yo estoy aquí con los brazos abiertos y todos pueden venir a mí. Y entonces Elías hace esta oración con esta intención. Y Elías, en mi interpretación, él pensaba que como resultado de estas pruebas difíciles, al ver la necesidad, las personas iban a regresar al Señor. De hecho, eso lo vemos muy a menudo. Cuando las personas están en situaciones difíciles, por ejemplo, en una cárcel, ahí se da, oh Dios, ayúdame a salir de este lugar. Cuando se está enfermo, Señor, sáname. Cuando estamos en bancarrota, Señor, provee para mí. Así que muchas veces Dios no envía estas situaciones difíciles, Dios no envía estas enfermedades, Dios no nos pone en este dilema, pero como dice Romanos capítulo 8, Dios utiliza todas estas situaciones del ser humano para glorificarse. Dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor, que han sido llamados conforme a su propósito. Así que no es que Dios envía una bancarrota, no es que Dios envía una enfermedad o nos manda a la cárcel. Muchas veces son decisiones propias, malas decisiones que tomamos, pero utiliza todas estas situaciones para que nosotros tomemos conciencia y podamos regresar al Señor. Y entonces Él hace una cosa buena, positiva sobre eso. Así que en Reyes capítulo 17, versículo 1, esto dice Elías. Ahora bien, Elías el Tisbé de Galaad fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Qué importante esto. Cuando usted oye hablar Elías, él está hablando con una autoridad, creyendo que Dios le va a respaldar. Y dice, va a dejar de llorar hasta que yo lo ordene. Así que hay un respaldo, pero recuerde que él no está hablando por sí solo, él está hablando también palabra de Dios. Y en el versículo 7 la historia se pone entonces interesante. Ya que esta larga y prolongada sequía provoca que haya escasez de alimentos, escasez de agua en toda la región. Si usted lee esta historia bíblica, se puede dar cuenta que Elías estaba en una cueva escondido, estaba en una cueva, los cuervos le llevaban comida, había un arroyo donde él tomaba agua, pero después de 3 años y medio esto termina para él. Así que cuando empieza esta sequía, Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Así que Elías se levanta de ese lugar y aquí es donde entonces podemos encontrar una enseñanza acerca de la provisión de Dios en tiempos difíciles. Aquí, como diríamos, se pone bonita la historia. Porque en este lugar, al llegar Elías a la región de Sarepta, se encuentra con esta mujer. No la estaba pasando bien como no la pasaban bien muchas personas en esos momentos de escasez. Sus alimentos no eran muchos. Se sentía que ya no había esperanza ni para ella ni para sus hijos. Recuerden que había una hambruna gigante en la sección y es posible que usted conozca también personas que se encuentren en la misma situación, estresados, porque su situación económica no es muy buena. Quizás porque están pasando por una enfermedad, porque están pasando por un divorcio, su familia se está desquebrajando, sus hijos ya no los puede ver de la misma manera porque se han vuelto rebeldes. Están pasando por situaciones en las que dice, Dios, ¿hasta cuándo voy a poder yo soportar esta situación?
Así que hay personas que viven con lo justo, apretados, y dicen, Señor, yo creo que no voy a llegar a fin de mes con mis obligaciones. Así, esa era la situación de esa mujer, y no solamente peligraba a ella, sino que peligraba también la vida de su hijo. Así que en medio de esta necesidad extrema, Elías le dice a esa mujer, cuando la ve, le dice, por favor, tráeme una vasija de agua y también un pedazo de pan. ¿Sabe? Esta mujer no tenía nada prácticamente. Y Elías le dice, dame lo que tienes. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos pide a nosotros lo que nosotros atesoramos mucho. Y nos dice, dame lo que tienes. Y nosotros podemos pensar que ese es un pedido injusto. ¿Cómo es posible que me pida lo único que tengo? ¿Cómo es posible que Dios me quiera arrebatar lo más preciado, lo único que me puede dar vida? Bueno, precisamente esta historia nos va a relatar una historia completamente distinta, un escenario diferente. Porque en Reyes capítulo 17, 12, vamos a leer lo que dice, tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió la mujer al pedido de Elías de que le hiciera pan, dice, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. O sea, en otras palabras, no tenía prácticamente nada. Además, dice ella, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí, porque esta será nuestra última comida, ya que antes de morirnos de hambre. En otras palabras, ya no más, esto es todo lo que hay. Este puñado de harina y este poco de aceite. Y tras de eso me lo pides a mí. Recuerde que para esta mujer, Elías era un profeta de un Dios desconocido. Pero aún así, para ella, por ser un profeta, ella pensaba o se imagina, creía que este hombre hablaba por el Dios que él profesaba. ¿Cómo es posible que Dios nos quite lo único que tenemos? Oh, ¿cómo es posible que usted pida ofrenda y diezmos si somos muy pobres? ¿Cómo es posible que usted me pida tiempo si tiempo yo no tengo? ¿Cómo es posible que usted me pida que desarrolle mis habilidades en la iglesia si esas son para mí mi forma de vida? Muchas veces nosotros negamos lo único que tenemos, se lo negamos al Señor cuando Él nos lo pide. Pero aquí hay dos cosas importantes que suceden en este encuentro. Primero, esta mujer viuda no era, recuerden, no era israelita, era lo que consideraban una pagana, por lo tanto podía decirse que no tenía fe en Dios y no tenía ninguna obligación de hacer lo que Elías le estaba pidiendo. De hecho, ella, allá su Dios, si usted cree que Dios me va a multiplicar, hágalo usted, pero yo no, yo me voy a hacer este pan y me voy a morir. Pero segundo, a pesar de ser una persona no israelita, ella reconoció que Elías tenía un Dios poderoso. Aunque no era su Dios, ella dice, tan cierto como que tu Dios vive. O sea, en otras palabras, ella dice, ese no es mi Dios, ese es el tuyo, pero aún así vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Y entonces seguidamente, después de este diálogo, viene una palabra de Dios. Una palabra de paz de parte de Dios para esta mujer. Y es por eso que estamos hablando hoy, que aún las personas que no conocen al Señor, pero que tienen un encuentro con su palabra, con alguien que le está hablando del Señor, Dios tiene una palabra buena para ellos, una palabra de paz. Y entonces Dios le dice a esta mujer que no es parte de su pueblo, le dice, no temas. Y esa es la palabra de esperanza de Dios para nosotros hoy. Puede ser que usted no esté pasando por una situación difícil hoy, puede ser que la pase mañana, o puede ser que un familiar suyo o un amigo la esté pasando, pero la palabra de Dios es no temas. Y entonces le dicen, vuelve a casa y haz lo que ya tenías pensado en hacer. En otras palabras, el Señor es, no gastes tus energías pensando en la situación difícil que estás pasando. Sigue adelante en tu camino. Haz lo que tengas que hacer. Y esta mujer no solamente escucha
al profeta, escucha la palabra de Dios, sino que obedece lo que este hombre le está diciendo. Así que Dios nos dice tanto que las personas que tenemos una relación, como aquellos que no tienen relación con Él, que no tengamos miedo para enfrentar nuestras crisis. Porque en medio de nuestra necesidad, cualquiera que sea, Dios tiene el poder para solventarla. Pero necesitamos escucharle y obedecerle. Recuerde lo que nos dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero primero necesitamos activar nuestra fe. Primero necesitamos creerle a Dios, así como esta mujer lo ha hecho. Porque para que Dios actúe a nuestro favor y resuelva nuestras necesidades, se requiere primero activar nuestra fe. Recuerde lo que nos dice Hebreos 11:6. Si usted que se lo sabe de memoria, que lee la Biblia todos los días, sabe lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nosotros queremos ver la mano de Dios actuando a nuestro favor, lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra fe. Y activar nuestra fe es dar por cierto algo que todavía no ha sucedido. Así que Elías le dice, haz pan para mí, dame agua. Y ella entonces activa su fe. Bueno, lo voy a hacer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y entonces actúa. Y recordemos que esta mujer desamparada ya había agotado todos sus recursos. Ya había perdido toda esperanza de vida. Dice, voy a comer esto y mi hijo y yo nos vamos a morir porque no hay más que hacer. Vamos a morirnos de hambre. Pero aunado a esto, el profeta le pide que lo alimente a él antes que a sus hijos. Nuestro deseo muchas veces es diferente, ¿no? No, primero yo voy a ver qué hacen los demás, ¿verdad? Yo voy a atender a mi familia, la necesidad de mi familia. A mí qué me importa el pastor, ¿verdad? Podría decir, a mí qué me importa el que predica o el que me está pidiendo esto, a mí qué me importa mis vecinos. Yo voy a cuidar de mi familia. Y eso es normal. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque esas son nuestras prioridades, ¿no es cierto? Dios, familia y comunidad. Pero aquí hay un encuentro de Dios para enseñarnos que Él es misericordioso aún con aquellos que todavía no le conocen. Con el propósito de que al final su fe se active y lo lleguen a conocer. Así que esta mujer hace este pedido de fe y algunas veces Dios nos pide eso poco que nosotros atesoramos mucho. Lo que nosotros pensamos que es de mucho valor, como nuestro tiempo, como dije hace un momento, nuestros recursos económicos o nuestros talentos, que nos lo pide, dedicarlos a su obra, y muchas veces nosotros decimos no, porque todos podemos decirle no a Dios. Tenemos esa opción. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, que hay una opción de rechazar muchas veces el pedido que Dios nos hace. Pero lo que se necesita es decirle sí y activar nuestra fe. Y permitir que esta obediencia active la mano de Dios y multiplique y potencie nuestra fe y multiplique todos nuestros recursos de tal manera que podamos solventar nuestras necesidades. Porque a pesar de sus circunstancias, las circunstancias desesperadas de esta viuda, ella demuestra fe y obediencia al compartir su último poco de harina y aceite con Elías, confiando en la promesa que el Señor le dará sustento hasta que él termine. ¿Sabe? Yo soy un amante del pan, por eso todo el tiempo, como esta mujer tenía un pedazo de pan nada más y un poco de agua lo que tenía. Cuando yo voy a la tienda a comer pan, nunca llega entero a la casa. De camino le voy arrancando pedazos ahí en el carro. Yo no sé si usted es igual. Sí, ¿verdad? Pero esto era lo único que tenía esta mujer, un pedazo de pan y agua. Pero ella obedece y entonces lo comparte. Y milagrosamente Dios honra esa fe y esa obediencia, y esta mujer viuda no solamente provee para el hombre de Dios, sino que también le da de comer a su hijo.
Y cada día, cada mañana que tenía que preparar pan nuevamente, la harina no se escaseaba y el aceite no se secaba. Porque Dios honra a los que le honran. Dios a los que le obedecen, Él los cuida, Él los protege y Él les provee. Y saben una cosa, les tengo una sorpresa. Hoy tenemos harina para usted. Puede llevarse 2 paquetes de harina y 2 botes de aceite. Están en el área de convivio al final. Pero Dios siempre provee. Pero para los que le obedecen, recuerden, Dios honra a los que le honran. Y en Reyes 17, 13 y 14 dice, no temas. Y esa palabra es clave. Esta mujer le creyó a Elías, como yo espero que usted le crea hoy a Dios. Y usted que nos ve a través de la internet también créale a Dios. Dios le dice, no temas, tú vas a pasar por estas necesidades, vas a sobrepasar. Hoy iniciamos el servicio con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Elías le dice, no temas, vuelve a tu casa. Haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo y luego haz para ti y para tu hijo. Primero a mí y después a ustedes. Así que esta mujer lo hizo. Y entonces recordemos las palabras de ella. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. Estas son las palabras de Elías para esta mujer. Dice, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ah, bueno, entonces ahora sí. Solo esto tenía y ahora me va a dar hasta que vuelva a llover. Vamos a hacer el pancito ahí. ¿Sabe? Y esa es la promesa de Dios. Dios nos pide a veces lo que valoramos tanto, pero que si tenemos la capacidad de dárselo a Él, de devolvérselo a Él, Él nos va a multiplicar. Lo hizo con Abraham. Dame a tu hijo Isaac. Él nos dijo, Señor, ¿cómo es posible si solo un hijo tengo y es el hijo de la promesa? No lo voy a hacer, sino que él estuvo dispuesto a ofrecerlo al Señor. Y cuando él ofreció, porque ya no estaba apegado su corazón a él, Dios le dice, detente. ¿Y sabe qué más hizo? No le dio solo uno, sino que tuvo 12. Cuando el Señor el Señor Jesús estaba predicando, estaba una gran multitud hambrienta. Y dice, denles de comer. Y no hay con qué darles de comer. Solo tenemos un niño ahí que anda unos peces y unos panes. Y el niño no dijo, no me los dé, esto me lo dio mi mamá para que yo comiera. No, sino que los entrega el Señor Jesús. Y comieron más de 5,000 personas y sobró. Porque cuando entregamos lo que nosotros creemos que es más precioso al Señor, créame que lo va a multiplicar, no solo para nosotros, sino para bendecir a otras personas más que aún nosotros ni conocemos. Así que es hora de darle al Señor, porque con este acto de fe podemos entender que Dios no hace acepción de personas. Dios cuida de las personas que dan ese paso de fe para creer en Él, para creer en su poder y creer de todo lo que Él es capaz de hacer. Ayer cuando venía para la iglesia, miraba esos celajes tan lindos y la Biblia dice, Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. A Él no le importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted viene de este país o viene del otro, si usted nació aquí, si habla inglés o habla alemán o habla español, no le importa. A Dios lo que le importa eres tú, la esencia tuya. Y Él está dispuesto a entrar en una relación con nosotros siempre y cuando nosotros le escuchemos y demos ese paso de obediencia como el que ha hecho esta mujer. Porque recordemos que esta era una mujer viuda, pagana, no israelita, que podemos decir que ella seguía a otros dioses. Veneraba a otros dioses como el dios Baal, que era venerado y considerado el dios de la vida, el dios de la fertilidad. Y precisamente Dios toma el segundo acto en este encuentro con esta mujer para darse a conocer y dar a conocer su poder.
porque después de que esta mujer había obedecido al Señor, después de que había visto el poder de Dios suplir sus necesidades de una manera milagrosa, Dios usa otra oportunidad para mostrarle que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, que Él es superior incluso a su Dios Baal. Porque seguidamente, después de que Dios provee para ella, en el versículo 17, algo importante pasa. Su hijo se enferma y muere. Entonces, esta mujer se enoja con Dios. Ella se enfurece y le reclama a Dios. Y dice, la muerte de mi hijo es por castigo, por mis pecados o por qué. Y muchas veces nosotros nos hemos enojado con Dios también. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas si yo voy a la iglesia todos los domingos? Yo oro, yo leo la Biblia, yo le ayudo a los demás, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro. ¿Por qué? Y esta mujer se enoja con Dios también. Eso es así, pero Dios no manda, como dije hace un rato, Dios no manda esta enfermedad para su hijo. Dios no manda la enfermedad en el mundo, Dios no manda las guerras, Dios no manda la pobreza. Todo eso son resultados del egoísmo humano, de las decisiones que cada ser humano toma. Y porque el hombre busca, o el ser humano busca solo su propio bien, egoísta, lastima y daña a otras personas. Por medio del pecado, como hablamos la semana pasada, también entra la muerte al mundo, así que no somos inmortales. En algún momento vamos a morir. Claro que no queremos, ¿no es cierto? No nos gusta ver a uno de nuestros hijos sufriendo, pero es parte de la vida. Pero aún en estos momentos difíciles, Dios se glorifica en ellos. No es que los manda, pero sí puede glorificarse en ellos. Recuerden en el momento en que Jesús iba caminando por las aldeas y encontraron a un hombre ciego y entonces le preguntan a Jesús sus discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o pecaron sus padres? Entonces Jesús aprovecha esta oportunidad y dice, ninguno de los dos, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esto es para que el Señor sea glorificado. Y ahí mismo Jesús ora por esta persona y la persona recibe la vista. Así que muchas veces en nuestras necesidades, en nuestros momentos difíciles, Dios también viene a nuestro rescate. Y utiliza ese momento difícil para que nosotros podamos ver su poder y su gloria. Porque no hay nada más alejado de la verdad de que Dios manda todas estas catástrofes. Lo que sí encontramos en esta historia es un Dios de amor, un Dios dispuesto a poner todo su poder en favor de que esta mujer le conozca y le ame y que pueda poner su fe en Él. Porque alguna vez yo estoy seguro que usted se ha enojado con Dios y le ha reclamado por las cosas que no salen bien. En lugar de permitirle decir, Señor, la verdad no la estoy pasando bien aquí, pero me podrías orientar, me podrías dar sabiduría para seguir adelante, para ver cómo resolver esta situación. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender de esto? Así que, alrededor de esta situación de esta mujer, Dios quiere glorificarse. Y lo bueno es que Dios siempre tiene otro plan. Dios tenía un plan para esta mujer que estaba desconsolada, que estaba enojada. Dios tenía un plan para esta mujer que ya había perdido su esperanza al ver a su hijo muerto, único hijo. Así que Dios le demuestra su amor y su poder al volverle a la vida a su hijo. Y esta historia es hermosa, porque en el versículo 19 hasta el 24, el Señor empieza a glorificarse a través de la muerte de este muchacho. Y quiero que lo lean conmigo. Dice, dame a tu hijo, le dice Elías. Dámelo. Está muerto, dámelo. Y esta mujer le había dado un hospedaje a Elías. Elías estaba viviendo en ese lugar también. Así que él dice, dame a tu hijo. Y se contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y se imagine a esta madre llorando. Dice que tenía a su hijo en regazos porque había muerto. Si usted es madre o si usted es padre de familia, sabe cómo podría sentirse eso. Desesperada.
triste, desconsolada, sin esperanza. Pero este hombre de Dios le dice, dame a tu hijo. Y se lo llevó arriba donde estaba alojado. Y entonces dice, clamó al Señor, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha alojado, le hace sufrir matándolo a su hijo. Y aquí es donde Elías, conociendo a Dios, pensaba que Dios había enviado esta enfermedad, porque en el tiempo del Antiguo Testamento pensaban que las enfermedades, que todas las necesidades especiales de los seres humanos era una maldición de parte de Dios. Ya sabemos que eso no es así, que eso es parte de la naturaleza. Así que en el versículo 20 dice, entonces clamó al Señor, Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Ahora, lo importante aquí es que esta mujer, esta viuda de Sarepta, recuerden, no era israelita. Posiblemente creía en Baal, que era el Dios que daba la vida. Y posible ahí llorando con su hijo en los brazos, en el regazo, oraba a Baal, Baal, tú eres el Dios de la vida, devuélveme la vida a mi hijo. Y nada pasaba. Y nada pasaba. Baal, devuélveme la vida a mi hijo, y nada pasaba. Muchas veces cuando nosotros no ponemos nuestra fe en el Señor verdadero, nada pasa. Cuando nosotros queremos pasar por nuestras adversidades con nuestras propias fuerzas, nada pasa. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios equivocado, nada pasa. Tuvo entonces que entrar Dios en acción, el verdadero Dios. Y después de que en el versículo 22 dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Qué importante es orar con fe. Por eso Santiago dice, el que pide algo no lo pida dudando, porque el que duda no logra nada. Es como las olas del mar que van y vienen, y el que es así no alcanza nada. Por eso Elías confiaba fielmente en su Dios y ora al Señor. El versículo 22 dice, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Porque Dios no es como los 3 monitos. ¿Recuerdan los 3 monitos? No oigo, no veo, no hablo. Dios sí ve, Dios sí escucha y Dios sí habla. Y entonces, algo más, Dios actúa. Y Dios actuó en este momento. Y dice en 23, Elías tomó al muchacho y lo llevó al cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios de la vida. Y Cristo también dice, yo soy la vida, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También la palabra del Señor nos dice que Cristo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Así que qué hermoso, porque hoy quizás, y esto es donde nosotros tenemos que poner atención en esta parte. Vamos a poner atención en esta parte. Hoy quizás usted tiene un hijo, no que esté muerto físicamente, pero quizás espiritualmente, y es uno de esos que llaman que es una causa perdida. ¿Alguna vez ha conocido una persona que dicen, esta es una causa perdida, ya no hay nada que hacer? Ya me rendí. Bueno, precisamente para estas situaciones que la palabra del Señor está viva y eficaz el día de hoy. Hoy debemos de hacer lo que esta mujer viuda hizo, y es permitir que Dios hiciera un milagro con su hijo. Así que hoy, al igual que Elías, no se rinda y ore por su hijo, por su cuñado, por su amigo, por su compañero de trabajo, que quizás es una causa perdida, que otros ya le han dado por terminado, pero que Dios quiere darle una nueva oportunidad. Dios quiere darle nueva vida. Así que ponga a esas personas que usted tanto ama en las manos del Señor. Porque por medio de esta historia debemos de animarnos a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias que enfrentamos aparentemente sean imposibles de resolver. Recordemos que Dios es fiel a su palabra y que Él puede proveer de maneras que van más allá de la comprensión humana. Por eso Jesús decía, mi paz yo les doy, es una paz que el mundo no sabe dar. Amén. Porque lo que Dios da es diferente a lo que este mundo da. Por eso a ese que ya la gente desechó y que dice, esta es una causa perdida, si viene a Cristo, Él le da una nueva vida. De modo
que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que le damos a dar gracias al Señor, porque aún aquellos que no tienen una relación con Él, pueden encontrarlo, pueden recibir el favor de Dios y entonces tener una relación íntima con nuestro Señor. Dios es fiel en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Vamos a orar.